Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El sermón de hoy, amados hermanos, se titula de la siguiente manera: La bondad del Padre como norma de vida cristiana. La bondad del Padre como norma de vida cristiana. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das este hermoso privilegio de estar reunidos como un cuerpo que somos en Cristo Jesús para adorarte, para exaltarte. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial. Te pedimos que hoy tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Te rogamos que nos des la capacidad de poder entender espiritualmente cada una de estas verdades que nos vas a enseñar. De igual modo, que seamos transformados. No solo que crezcamos en conocimiento, sino que la imagen de tu Hijo amado Jesucristo sea forjada en nosotros, para que seamos herramientas más eficaces en tus manos, para bendecir las vidas de tantas personas a nuestro alrededor y también vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por tu palabra. Pueden faltarnos muchas cosas, pero te rogamos que tu palabra siempre abunde para nosotros. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. La bondad del Padre como norma de vida cristiana. En cada uno de los versículos que nosotros hemos estado estudiando en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que solamente un corazón regenerado puede tener la justicia que el Rey requiere para que entremos en su reino. Esa verdad la aprendimos nosotros en los primeros versículos del capítulo número 5, donde nuestro Señor Jesús nos habla de un reconocimiento de nuestra propia condición espiritual, la bancarrota espiritual en la que nos encontramos, y luego el arrepentimiento, la cual siempre va de la mano de la fe en el Señor Jesús y que transforma nuestras vidas. Es nuestro Dios quien nos da un corazón regenerado que puede acceder a esa justicia perfecta que nos permite acceder a su reino. Es esa la justicia que demanda el Rey. Por supuesto, hermanos, ese no es el estándar de justicia de escribas y fariseos, que se fundamentaba en méritos propios y que estaba cargado de mucha hipocresía, y que por supuesto era meramente externo y superficial, la justicia que ellos mostraban y que lamentablemente muchas personas en las iglesias del día de hoy también muestran. Hoy muchas personas que se hacen llamar cristianas en la iglesia del Señor están cargados de mucha hipocresía, mostrando un tipo de espiritualidad que solamente es apariencia, que no es real. Sus vidas no son transformadas y viven cargados de pecados ocultos. Nuestro Señor quiere que nuestra vida sea auténtica, que realmente vivamos para su gloria y para su honra, no para exhibirnos ante otras personas, sino porque realmente hemos sido transformados y realmente queremos honrarlo a Él, queremos exaltarlo. Esta justicia perfecta que demanda el Rey y la que también nos permite entrar en su reino, nos es imputada por medio de la fe en la persona de Cristo y se reproduce, por supuesto, en prácticas justas que son genuinas, que son el fruto de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. El Sermón del Monte apunta a eso. Por eso es que en varias enseñanzas les he repetido a ustedes que el centro del Sermón del Monte se encuentra en el capítulo 5, versículo 20 del Evangelio de Mateo, donde dice que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Es lo que les estoy diciendo. La justicia de los escribas y fariseos era hipócrita.
La justicia que demanda el Rey, nuestro amado Señor y Salvador, es una justicia que nos es imputada por la fe en Cristo, que transforma nuestros corazones, que nos hace vivir de manera real, auténtica, para la gloria y la honra de Dios. Un corazón que, como vimos en Mateo capítulo 7, en los versículos 1 al 5, no emite juicios crueles e hipócritas, sino que más bien es una persona que santifica su propia vida y se esfuerza para mostrar el verdadero amor cristiano a otros, promoviendo la santidad. Es como lo que nos va a decir el Señor Jesús más adelante en Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué significa eso que está en el versículo 15 de Mateo 18? Es que estemos preocupados por la santidad de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros debe esforzarse por apartarse cada día más del pecado y crecer más en santidad, pero también debemos orar y procurar la santidad de las personas que están a nuestro alrededor. Mateo 7:6 nos enseña que no debemos dar lo santo a los perros, ni que tampoco debemos echar las perlas a los cerdos. Eso aquí lo que hace es considerar el silencio como juicio para quienes rechazan el consejo divino. Después que varias veces hemos exhortado a una persona con la verdad de la palabra de Dios y esa persona sencillamente se aferra más a su pecado, a su actitud rebelde y no escucha el consejo, entonces ya no debemos seguir perdiendo el tiempo con esa persona y lo abandonamos para que entonces Dios traiga juicio sobre esa persona, ya que no se ha querido arrepentir. Pero ahora, hermanos, habiendo entendido esa verdad que está en el versículo 6, ahora en la presente sección, Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12, por medio de la enseñanza de la oración persistente y constante, que confía en la bondad del Padre Celestial, nuestro Señor nos guía a depender de Él en lo tocante a la enseñanza de ese versículo. ¿Cómo podremos nosotros poder identificar a una persona que es un apóstata, que es a lo que hace referencia esos dos términos de perros y cerdos, que es un incrédulo, que está en la iglesia, pero que no ha sido regenerado realmente, no tiene ese corazón transformado, la justicia de Cristo no le ha sido imputada, por lo tanto podrá ser miembro activo de una iglesia local, pero no es miembro del reino de Dios? Porque no se ha arrepentido realmente, porque no ha ejercido fe en el Señor Jesús realmente. Y eso puede apreciarse cuando vemos que peca constantemente y no se aparta de su pecado, y cuando vemos que es exhortado de la manera más bíblica y clara posible, y aún así, hundido en su necedad, rechaza el consejo divino. ¿Cómo podemos nosotros tener el discernimiento para darnos cuenta que es un apóstata? Necesitamos depender de Dios en oración. Ese es el punto aquí. Jesús lo que está diciendo ahora es que dependamos de Dios en oración para que podamos emitir juicios que sean piadosos hacia los demás. Entonces los versículos 1 al 6 nos habla del juicio hipócrita, pero luego los versículos 7 al 12 nos habla del amor a otras personas y debido a ese amor procurar la dependencia de nuestro Padre Celestial para que nuestro juicio siempre sea correcto, siempre sea piadoso. Es decir, no debemos rechazar a nadie a la primera, sino agotar en amor todos los recursos cuando nosotros aconsejamos a otros. Y esto, hermano, incluye la oración. Entonces, nuestro amado Salvador en el Sermón del Monte nos da un llamado urgente, y lo vemos allí en el versículo número 7. Pedid, buscad, llamad. Esto no es un consejo opcional, es un consejo sí, pero lleno de autoridad. No son sugerencias, es el mandato de Dios para todos aquellos que somos sus hijos. Y nosotros sabemos, amada iglesia, que la oración no es un lujo. Nosotros necesitamos orar. Y detrás de este llamado está la bondad soberana de nuestro Padre Celestial.
¿Por qué podemos orar confiadamente? ¿Por qué podemos depender de nuestro Dios y tener paz? Lo que Jesús nos está enseñando en estos versículos es que nuestro Padre Celestial abunda en mucha bondad para sus hijos. Entonces, los versículos 7 al 11 son un puente entre el juicio y la crítica cruel que nosotros no debemos practicar y la bondad piadosa que debe guiar nuestras vidas y que se enseña claramente en el versículo número 12. Los versículos 7 al 11 son un puente que enlaza el versículo 6 con el versículo 12. En el 6, no demos los santos a los perros, no demos las perlas a los cerdos, pero en el 12 nos encontramos con la regla de oro. Debemos amar a todas las personas y agotar todos los recursos para traerlos al arrepentimiento. Nosotros sabemos que hacer que una persona se arrepienta no está dentro de nuestra capacidad. No podemos hacer que una persona nazca de nuevo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios es soberano para producir el nuevo nacimiento en una persona. Pero nuestra tarea es ser tan bíblicamente como nos sea posible en cada consejo que vamos a dar, en cada exhortación que vamos a dar. Pero también debemos ser pacientes, porque nuestro Señor Jesús ha sido paciente con nosotros. Debemos ser amorosos, porque nuestro Señor ha sido amoroso con nosotros a pesar de que hemos pecado tanto y lo hemos ofendido tanto. Si Él nos ha mostrado tanta paciencia, ¿cómo nosotros no vamos a tener esa misma paciencia? Y es lo que debemos pensar cuando vamos a emitir juicios, amados hermanos. Piensa cuánto tú has pecado y cuánto te ha sido perdonado. Has ofendido a Dios de todas las formas posibles y Dios te ha mostrado una y otra vez su perdón. ¿Por qué creemos entonces que podemos tener el dedo señalador y acusar a otros de manera cruel y también hipócrita? Cuando nosotros nos quitamos la viga del ojo, como vimos en Mateo 7:5, necesitamos sabiduría para que podamos entonces limpiar la pajilla que está en el ojo de nuestros hermanos. Fíjense que Jesús ha dicho, ¿cómo vas a limpiar el ojo de tu hermano cuando tienes un tronco o tienes una viga en tu ojo? Bueno, el asunto aquí es que limpie entonces la pajilla de tu ojo, santifica tu propia vida, apártate de los pecados, confiesa a Dios tus pecados para que encuentres perdón, para que restaures tu comunión con el Señor. Ese es el primer paso. El asunto es que muchas personas están tan pendientes de los pecados de otros que descuidan su propia vida espiritual. No se dan cuenta que posiblemente están pecando más que los demás. Entonces el punto es que te evalúes primero a ti mismo a la luz de la palabra de Dios para que luego puedas venir en piedad, en amor, en humildad y con paciencia a corregir a las personas que están a tu alrededor. Y otra vez, hermanos, por favor, no distorsionemos lo que la Biblia dice. Aplicar la disciplina en la iglesia no es falta de amor, es todo lo contrario, una expresión genuina del verdadero amor, porque es Jesús quien manda la disciplina a la iglesia en Mateo 18, y el apóstol Pablo una vez más también lo enseña en 1 Corintios, capítulo 5 y otros pasajes. Entonces, cuando nos quitamos nosotros mismos ese tronco del ojo, ahora nosotros necesitamos sabiduría para poder limpiar la pajilla en el ojo del hermano. La sabiduría de Dios. Y es por eso que en oración pedimos, en oración buscamos y llamamos a nuestro Padre, que es rico en bondad. Es verdad que aquí en el tema de la oración podemos pedir cualquier cosa, pero el tema central no se trata de que pidas un carro, no se trata de pedir más dinero o pedir tener mejor ropa o que se te acaben los problemas. El pedir aquí tiene que ver con pedir la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios, llamar para que Dios nos dé su sabiduría y podamos vivir conforme a los principios de su palabra. El asunto es que sin la ayuda de Dios no podemos saber quiénes son los perros, no podemos conocer a los cerdos mencionados en el versículo 6. Hay que tener mucho cuidado con estar juzgando a la ligera. Y recordemos, hermanos, aquí perros y cerdos, repito nuevamente, representa a los falsos maestros en una iglesia y representa también a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que niega la fe. La fe que un día dijo creer, la niega por completo.
Un verdadero cristiano no puede apostatar, un verdadero cristiano no puede negar la fe. Es importante que eso lo tengamos claro. Entonces, vemos que no hay temas aislados en el Sermón del Monte. Cada punto está conectado. Estos versículos 7 al 12 están estrechamente amarrados a todo lo que nuestro Señor ha dicho anteriormente. Este pasaje nos muestra tres verdades inquebrantables. Tres verdades inquebrantables que gradualmente nos lleva a una práctica de vida que abunda en bondad hacia los demás. El punto es que si nuestro Padre está lleno de bondad hacia nosotros, que somos sus hijos, entonces nosotros debemos estar llenos de bondad hacia nuestros hermanos. ¿Lo ve? Ese es el punto. Entendiendo eso, entonces vamos a ver cuáles son estas tres verdades que se encuentran en este pasaje. Número 1, la oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial. Versículos 7 y 8. La oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial. Versículos 7 y 8. Número 2, la bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana. Versículos 9 al 11. La bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana. Y número 3, la norma de vida cristiana es hacer a otros el bien que deseamos para nosotros. Versículo 12. La norma de vida cristiana es hacer a otros el bien que deseamos para nosotros. Versículo 12. En ese versículo 12 es donde se encuentra lo que también es conocido como la cúspide más alta de la ética cristiana o la regla de oro. Abordemos el primer punto. Número 1. La oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial, versículos 7 y versículo 8. El versículo 7 nos presenta tres imperativos y el 8 nos presenta tres promesas. Versículo 7, tres imperativos. El 8, tres promesas. Vamos a mirar el versículo 7. Pidan y se les dará, dice el Señor Jesús. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Tenemos tres verbos aquí en presente imperativo. Y ya usted los escuchó. El Señor Jesús dice, pidan, busquen, llamen. Es un mandato a realizar una acción que permanezca en el tiempo. Eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. La idea es, estén pidiendo todo el tiempo, estén buscando constantemente, llamen continuamente. En otras palabras, siempre pidan, siempre busquen, siempre llamen, no dejen de hacerlo nunca. Nuestro amado Señor nos enseñó cómo orar en el capítulo 6 de Mateo, cuando estuvimos estudiando el Padre Nuestro, paso a paso, nos enseñó cómo debemos realizar la oración. Ahora en el capítulo 7 establece el mandamiento de orar de manera continua. Todo lo que nos ha enseñado ahora nos está diciendo aquí, no paren de orar. La vida cristiana no se puede llevar a cabo en nuestras propias fuerzas, amada iglesia, sino de la mano del poder de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1 y leemos los versículos 17 en adelante, hay algunas verdades muy poderosas que encontramos allí. Pero entre ellas está el hecho de que Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso que el poder que Dios nos ha dado para que llevemos a cabo la vida cristiana es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo subió al cielo y lo sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, el mismo poder que elevó a Cristo al cielo y lo sentó en la diestra de Dios, es el mismo poder que Dios ha dado a sus hijos para que llevemos vidas obedientes y victoriosas. Es el mismo poder. Por lo tanto, la vida cristiana debemos llevarla en comunión con el Padre Celestial para que estemos en ese poder. En la sección anterior, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, Jesús enseñó a no juzgar con hipocresía, repito. Esto es fácil de entender. No juzgar con hipocresía es fácil de entender. Pero, amados hermanos, no es fácil de aplicar. No es fácil de aplicar y esto es debido al pecado remanente que aún está en nosotros. El creyente tiene una lucha campal contra el pecado. Nuestros cuerpos no han sido regenerados.
Y el pecado del que ya fuimos liberados quiere ejercer jurisdicción sobre nosotros. Es decir, nos quiere gobernar. Quiere que no le sirvamos a Cristo, sino que sigamos funcionando como el viejo hombre, con esa naturaleza muerta que antes teníamos. Y por eso es que necesitamos clamar en oración, para no ser doblegados por el pecado. Luego también nuestro Señor nos ordena que nos alejemos de aquellos que contienden y que no aceptan el consejo divino. Repito, son los perros y los cerdos, aquellos que no aceptan la verdad de Dios, sino que abiertamente la rechazan, llenos de soberbia. Defienden únicamente sus propias opiniones, siempre quieren tener la razón en todo, no importa a quién tengan que aplastar. La razón de ellos, la opinión de ellos es la que siempre debe brillar. Eso es muy diferente a lo que hace un cristiano cuando defiende la palabra de Dios. No cedemos ante los engaños del mundo y permanecemos firmes en nuestras convicciones bíblicas, pero un cristiano allí no está defendiendo su propia opinión, está defendiendo es la verdad que le ha sido entregada, como dijo Judas en la carta que escribió: contender ardientemente por nuestra fe. Y ahí el término fe hace referencia al cuerpo de verdades doctrinales, nuestras convicciones cristianas. Aquí estas personas, perros y cerdos, son los que contienden y no se sujetan a los principios de la palabra de Dios. Y Jesús nos dice, necesitamos la sabiduría de Dios y el poder de Dios para tratar con esas personas. Entonces, aquí el Señor abre la puerta para poder cumplir estos mandamientos, no juzgar con hipocresía y poder discernir quiénes son las personas que realmente no han creído en el Señor y desprecian el consejo divino. La puerta queda abierta para que pidamos a Dios la capacidad de obedecer continuamente estos mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de manera continua? Continuamente pedimos, continuamente buscamos y continuamente llamamos. Oración permanente, oración continua, oración que no cesa. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Esa no es una oración en la que andamos como zombies todo el tiempo con ojos cerrados, orando sin parar. Es absurdo pensar que Pablo estaba refiriéndose a eso. Yo recuerdo que una vez cuando estaba en el instituto estudiando producción industrial, iba con un compañero de clase que también era cristiano en la camioneta, y él estaba, cerró los ojos para orar mientras él estaba manejando. Y entonces, imagínense, es un problema, ¿no? Así que hay que tener cuidado con la manera como vamos a interpretar las Sagradas Escrituras. Son muchas las cosas que podemos pedir en oración. Sin embargo, una de las más importantes, como ya les he venido diciendo, es rogar por la sabiduría para llevar una vida obediente y victoriosa. Sabiduría para discernir entre el bien y el mal, sabiduría para discernir entre la verdad y el error, sabiduría para conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero según Dios lo enseña en su palabra. Ese mandamiento de pedir sabiduría lo encontramos en la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Dice: alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que se la pida a Dios. Entonces necesitamos nosotros sabiduría sin lugar a dudas. Eso significa que sin lugar a dudas debemos pedirla, porque sí necesitamos la sabiduría de Dios. La necesitamos para saber cómo llevar nuestros matrimonios, hermanos. El mundo, con todas sus presiones, procura destruir a la familia, y como el fundamento de la familia es el matrimonio, entonces vendrá con toda su artillería a destruir el matrimonio. Y nuestra tarea como hijos de Dios es defender la relación matrimonial, protegerla. Y el primer paso es orar. Señor, dame sabiduría para guiar mi vida matrimonial. Pero también debemos luchar por proteger a nuestros hijos y para exponerlos constantemente a las verdades del Evangelio. Y eso lo debemos comenzar en oración.
orando por nuestros hijos, porque ellos son bombardeados. Así que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16 lo dice de otra manera: que la palabra de Cristo abunde en nuestra mente. Esa es la sabiduría de Dios. Y Pablo también menciona de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y eso qué es? La mente de Cristo. Tan sencillo como la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos y que estudiamos. La mente de Cristo está allí en las Sagradas Escrituras. Tenemos acceso a ella y nuestro deber es llenar nuestras mentes del conocimiento de Cristo. El término sabiduría, entonces, aquí en Santiago 1:5, tiene que ver con la sabiduría espiritual. Esto es la aplicación práctica de las enseñanzas que nuestro Señor nos da en su palabra para que nosotros las pongamos por obra en la vida diaria. Es decir, podemos venir a la Biblia y podemos tener conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento no asimilarlo de manera correcta, no entenderlo espiritualmente. Cuando clamamos por sabiduría, lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos permita asimilar de manera espiritual los principios de su palabra, pero no solo eso, sino que tengamos la capacidad de aplicar esos principios correctamente a nuestras vidas. Ese es el llamado que se nos está haciendo aquí, amados hermanos. Como iglesia necesitamos la sabiduría del Padre. Y note que el versículo sigue diciendo que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando pedimos sabiduría a Dios, tenemos la promesa de que Él nos va a dar sabiduría de manera abundante. De manera abundante. Pero necesitamos depender de Dios. Así que los tres imperativos tienen que ver entonces con pedir, buscar y llamar constantemente, pero no quedarnos de manera pasiva y decir, bueno, ya yo pedí a Dios sabiduría, ya queda de parte de Él dármela. Sí, Él te la va a dar, pero tú tienes que cumplir con tu responsabilidad como hijo de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios, porque el conocimiento de Dios no baja por fax desde el cielo. No es un correo, para que me entiendan los de la nueva generación, no es un correo electrónico que va a bajar del cielo a nuestro cerebro. Tiene que ser un estudio concienzudo, responsable de la palabra de Dios. Es así como accedemos a la sabiduría de Dios. En segundo lugar, tenemos las tres promesas que están en el versículo número 8. Y fíjese cómo dice: porque todo el que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús no deja espacio en estos versículos para que dudemos que Dios responderá a nuestras oraciones. No hay lugar para la duda. La oración perseverante es el camino ordenado por Dios para que podamos recibir sus bendiciones. Voy a repetir eso otra vez. La oración perseverante es el camino ordenado por Dios para recibir sus bendiciones. La bondad del Padre es la base de la oración, es lo que está diciendo aquí nuestro amado Salvador. Razón por la cual nosotros tenemos que estar confiados. Y fíjese la expresión, porque todo el que. ¿Quién es ese todo el que? ¿A quién se refiere? Se refiere a los hijos del Padre Celestial, no a cualquier persona, sino a aquellos que han sido regenerados. Los que no son hijos de Dios no pueden llegar a Él como Padre porque no son hijos. No son hijos. Dios no escucha la oración del incrédulo. Ahí es donde está el error de muchas iglesias hoy. Vamos a hacer una célula de oración. Invitan a los vecinos que no son cristianos a la célula de oración para que oren. Ellos no podrán orar, pero su oración no va a pasar el techo, porque no han nacido de nuevo, están muertos espiritualmente. Y el autor de Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. No pueden, sus oraciones no son escuchadas porque no tienen fe. Sus oraciones no son escuchadas porque Dios solo responde oraciones conforme a su voluntad, y un incrédulo no tiene acceso a la voluntad de Dios, no la conoce, el Espíritu Santo de Dios no está en él, por lo tanto no puede orar con gemidos indecibles para que el Espíritu Santo haga llegar esa oración de manera correcta al cielo. Así que no cometamos el error de pensar que los incrédulos, o de motivar a los incrédulos a hacer oraciones
porque Dios no escucha la oración del incrédulo. Así que esta es una promesa únicamente para aquellos que son regenerados, aquellos que han nacido de nuevo. Si usted realmente es cristiano, cuando usted ora, Dios lo escucha a usted. Pero si usted es cristiano y peca, usted ha puesto un obstáculo para que su oración llegue al cielo. Y si usted siendo cristiano, cuando peca, no es escuchado, imagínese el incrédulo que vive constantemente en su condición de pecado. La razón por la cual debemos arrepentirnos, la razón por la cual debemos confesar nuestros pecados es para que restauremos nuestra comunión con Dios, que se interrumpe por el pecado. Así que sepa eso, usted tiene pecados ocultos, pecados sin confesar, y usted luego quiere venir y clamar a Dios y ser escuchado por Dios, y usted tiene esos pecados allí que usted trata de ignorarlos y pide por otros intereses. Hay obstáculos entonces entre usted y Dios. Su comunión con Dios está interrumpida. Según Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, nuestro amado Señor enseña allí a sus discípulos. Son ellos los que están allí mientras la multitud escucha. Y allí, por supuesto, entre la multitud estaban los escribas y fariseos, a quienes él está calificando a lo largo de todo este sermón y más adelante, de hipócritas. Si es tan amable y puede ir conmigo, Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire cómo dice la palabra. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿A quién les estaba hablando directamente? A sus discípulos. Pero la multitud estaba allí y todos ellos estaban escuchando esa palabra que les enseñaba. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién les enseñaba? A sus discípulos que se acercaron a él. Pero la multitud estaba allí escuchando y estaban entendiendo, claro, muchos de ellos que tenían que reconocer su propia bancarrota espiritual, razón por la cual los escribas y fariseos se sentían ofendidos. Y después más adelante vamos a ver, querían matar a Jesús por todo esto que escucharon de él, que ellos eran hipócritas. Así que, amados hermanos, las promesas son únicamente para creyentes genuinos. Para creyentes, pedid y se os dará. Es para creyentes genuinos. Buscad y hallaréis solo para los hijos de Dios. Llamad y se os abrirá solo a cristianos auténticos. En segundo lugar, aquel que pide estas promesas debe estar viviendo en obediencia. Mire primera epístola de Juan 3:22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. En tercer lugar, nuestro motivo al pedir debe ser siempre correcto. Santiago 4:3, mire cómo dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastar en sus placeres. La oración egoísta. Dios no escucha la oración egoísta. Número 4, debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. Sumisos a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, amados hermanos, es importante tener en cuenta la actitud diligente y responsable en trabajar con honestidad por lo que nosotros deseamos y por aquello que pedimos en oración. En este caso, la sabiduría. Esfuérzate en crecer en la sabiduría de Dios mientras esperas que Dios responda de manera fiel y abundante a tu petición. La falta de oración constante es desobediencia porque Dios está mandando aquí la oración. Jesús está ordenando que pidamos, que busquemos, que llamemos. La oración constante es evidencia de que nosotros realmente confiamos en la bondad de Dios. Es evidencia de que nosotros realmente dependemos de Él. Una persona que dice, sí, yo dependo de Dios, pero no ora, no depende de Dios, depende de sí mismo, es egoísta. Cuando realmente estamos convencidos de que sin Dios nada podemos hacer, vamos a tener una vida de oración constante. El creyente que no ora no puede tener una vida obediente y victoriosa. Es en la dependencia de nuestro Padre Celestial donde encontramos la capacidad de vivir para su gloria.
donde podemos aprender a tratar con amor a las personas a nuestro alrededor. Sabiduría que viene del cielo para tratar a los demás de una manera piadosa, como la palabra de Dios enseña, no con juicios hipócritas. Entonces hemos visto el primer punto, la oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial, versículos 7 y 8. Número 2. La bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana, versículos 9 al 11. La bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana. Aquí nuestro amado Señor nos ilustra el principio que ya nos dijo. Está aquí, versículo 9 y 10. Mire cómo dice: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Hermanos, tenemos claro y es obvio que ningún padre terrenal amoroso da piedra en lugar de pan a su hijo hambriento. Sabemos que una persona en sus 5 sentidos cabales que tiene hijos no dará una piedra en lugar de pan a sus hijos, aunque no sea un creyente. Ningún padre terrenal va a darle una serpiente a su hijo cuando él lo que le pidió fue un pescado. Hay personas que comen serpientes, ciertamente nosotros lo sabemos, yo nunca la he probado, probablemente algunos de ustedes sí, pero hay personas que comen serpientes. Pero es interesante que en la nación de Israel la serpiente era un animal inmundo, según nos enseña Levítico 11:12. Y los judíos no debían comer las serpientes, así que ningún padre en su sano juicio daría una serpiente a su hijo para contaminarlo y de esa manera hacer que su hijo deshonrara la palabra de Dios. O ellos como padres deshonrar la palabra de Dios haciendo que sus hijos actuaran de manera pecaminosa. Así que era completamente inaceptable dar una serpiente a un hijo. Y la audiencia que estaba allí escuchando a Jesús entendían lo que él estaba queriendo decirles. Estos dos ejemplos consideran a padres que son terrenales, que son imperfectos, porque son corruptos. Pero mire el versículo 11 ahora, donde lo está llevando el Señor Jesús el argumento. Versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos, aquí habla de la condición espiritual de pecado de los padres terrenales. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Es interesante. Si padres imperfectos saben dar cosas buenas, y de hecho dan cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial que no es imperfecto? Él es perfectamente amoroso, perfectamente dadivoso, infinitamente bondadoso. Nuestro divino, amoroso, compasivo y clemente Padre que está en los cielos no tiene límites en su tesoro para la bondad que está dispuesto a conceder a los hijos que le piden. Así describen la bondad de Dios las Escrituras, sin límites. Si podemos admirar el amor de padres humanos, tenemos un día del padre y tenemos un día de la madre y celebramos y siempre escuchamos decir, no hay amor como el de madre. Yo nunca he escuchado decir no hay amor como el de padre. Siempre escucho decir no hay amor como el de madre, pero ¿sabe algo? El amor de madre es tan imperfecto como el amor de padre. No, es que los padres abandonan a sus hijos. Las mamás también abandonan a sus hijos. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de madres que han abandonado a sus hijos y el padre es el que los está criando. Hay muchos ejemplos. Así que aquí no vamos a desprestigiar el amor de ninguno de los dos. Y aquí la comparación se hace con un padre terrenal que da de manera amorosa a sus hijos que piden. Así que admiramos el amor de un padre humano que ama. Pero el amor del Padre Celestial es el verdadero amor del que podemos decir no hay amor como el de Dios. No, no hay amor como el de madre, no. No hay amor como el de Padre terrenal, no. No hay amor como el del Padre Celestial. Así es como debemos usar la expresión. Porque ese es el amor que nunca falla. Es el amor que nunca falla. Es el amor perfecto. Es el amor que siempre corrige.
aunque esa corrección pueda traer dolor. Hay padres y madres humanos que son alcahuetes de sus hijos, porque dicen, ese es mi hijo, yo lo amo, así que siempre le doy la razón. Un hijo comete un delito y la policía lo está buscando, ¿y qué dice una madre? No, él no fue. Ella sabe que fue, pero dice no fue. Dios dice sí fue y tiene que arrepentirse. ¿Cuál amor vale más? Es el amor del Padre Celestial. No hay límites para lo que el Padre Celestial nos dará. Pues nosotros le pedimos y estamos en obediencia y pedimos de acuerdo a su voluntad. No hay límites. Entonces, amados hermanos, entienda esto. La oración descansa en la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial, que es amoroso y bondadoso infinitamente. Entonces, la bondad de Dios es la base de nuestra confianza. Por eso cuando oramos podemos tener paz, como Ana, que no podía tener hijos, pero cuando oró, hubo paz en Ana. La Biblia dice que después que oró, ya no estuvo más triste. Ella tenía confianza en la bondad del Padre, ella tenía confianza en la soberanía del Padre Celestial. Y así nosotros cuando oramos debemos aprender a tener paz. La persona que tiene problemas en su vida y va y pide y busca y llama y después que hace eso termina de orar y sigue con preocupaciones y con amargura en su corazón, esa persona no está poniendo su confianza en Dios realmente. Estás orando pero no tienes fe. No tienes fe. Pero este principio nos lleva a otro que exige compromiso. Dios el Padre desea que esa bondad que nos presenta como modelo la practiquemos en nuestra relación con los demás. Ese es el punto. Aquí Jesús está diciendo, miren la bondad del Padre. Ustedes van y le piden para recibir sabiduría, para hacer juicios que siempre sean piadosos, amorosos, correctos. Esa es la bondad del Padre que les va a dar abundantemente lo que ustedes pidan. Pero la voluntad de Dios es que esa bondad sea también una virtud en la vida de sus hijos. Que los hijos de Dios practiquen esa bondad. Cada versículo de este pasaje nos lleva gradualmente a la verdad de la regla de oro del versículo 12. Cada versículo es un puente que nos va acercando a esa verdad monumental. Pablo nos habla de ese deseo de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, si es tan amable y puede leer conmigo o solamente escuche. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Recuerde que Pablo está aquí escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, de manera que es nuestro Señor Jesucristo hablando a través del apóstol Pablo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Nuestro amado Salvador y Señor nos ha enseñado de la infinita bondad del Padre Celestial con el propósito de que nosotros seamos como Él. Las Escrituras una y otra vez nos dicen que debemos ser como Dios. Y vamos a encontrar versículos que dicen que seamos perfectos como Dios es perfecto, que seamos santos como Dios es santo. Y aquí es que seamos amorosos como nuestro Dios es amoroso. Cuando usted va por allá, más adelante, aquí mismo en este capítulo, allí Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Entonces el amor del esposo por su esposa debe ser el amor de Cristo por la iglesia. Pero aquí nos está diciendo que cada uno de nosotros nos tenemos que amar como Cristo ama. Entonces no solamente es amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, es amarnos unos a otros con ese mismo amor. Ese es el amor piadoso, el amor correcto. Hemos visto entonces dos cosas aquí interesantes. Número uno, la oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial. Y número dos, la bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana. Número tres, la norma de vida cristiana es hacer a otros el bien que deseamos para nosotros. Por favor, leamos el versículo número 12. Versículo 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan,
así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Repito de nuevo. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí este versículo no está diciendo no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no es lo que el versículo dice, porque eso es lo que mucha gente hoy, y hasta los cristianos dicen. Pero el versículo no dice eso. ¿Qué dice el versículo? Está en positivo, no en negativo. Que le hagas a otros lo que deseas que te hagan a ti. Y esto no tiene que ver con el masoquismo, no, la gente que le gusta sufrir, para que haga sufrir también a otros. Tiene que ver con las cosas buenas que tú deseas. Debes procurárselas a otros. El amor perfecto del Padre Celestial se refleja en sus hijos. Cuando sus hijos tratan a las demás personas a su alrededor como desean ser tratados. ¿Cómo quieres tú que alguien se porte contigo si llegas a ser un necio? ¿Cómo quieres que te traten? Le voy a decir cómo quiero yo. Si usted viene a darme un consejo y yo soy un necio, yo quiero que usted ore por mí, porque eso es lo que yo haría por usted. Eso es lo que yo haría por usted. Entonces yo quiero que usted ore por mí y que usted luego, después de orar mucho por mí, intente de nuevo hablar conmigo en amor. Eso es lo que quisiera. Entonces, como yo quiero que usted haga eso por mí, cuando yo le hable a usted y usted sea un necio, yo voy a orar por usted y luego lo voy a confrontar de nuevo por todas las vías posibles para apartarlo de ese pecado, porque eso es lo que yo quisiera que usted hiciera conmigo si usted ve que yo estoy en algún pecado. Por ejemplo, si usted recuerda bien el versículo 6, en el versículo 6 allí aprendimos que no debemos perder el tiempo con las personas que son rebeldes, los necios que desprecian la palabra de Dios. Eso es lo que el versículo 6 nos está diciendo. Pero ahora nos dice en el versículo 12 que entendiendo eso, amemos a todos los hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar este principio a lo que ya aprendimos del versículo 6? Que agotemos los recursos. Antes de declarar que una persona no hay nada que hacer con ella, que no seamos tan ligeros para abandonarlo, sino que en oración agotemos todos los recursos para ganar al hermano. Y luego, después de varios intentos, cuando ya no queda nada que hacer, entonces lo dejamos, porque no podemos estar todo el tiempo dedicándole la palabra de Dios a una persona que no la valora. Ahora, no solo haciendo lo que no queremos que nos hagan, sino haciendo a otros el bien que deseamos que otros nos hagan. Esto nos recuerda a nosotros el segundo mandamiento del que habló nuestro Señor Jesús en Mateo 22:39, cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no entiendo cómo algunos agarran este versículo para decir que tienes que amarte a ti mismo. No sé cómo vienen algunos pastores y se suban al púlpito a la iglesia y dicen, este versículo manda que te ames. Porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro. Así que ámate a ti mismo. Eso no es lo que el versículo dice, hermanos. Por ninguna parte lo dice. Este versículo dice que tú debes amar a otros como ya te amas a ti. Y ahí es donde está el ego, que nos amamos tanto a nosotros mismos que no queremos compartir ese amor con nadie más. Ahí es donde está el pecado. El punto es que ya que te amas tanto a ti, y esto es tan elevado, el amor que sientes por ti mismo es tan elevado que nuestro Señor lo toma como el estándar para que ames al prójimo. Ya que te amas tanto a ti mismo, debes amar así a tus hermanos en Cristo. Debes amar así al prójimo. El verdadero amor se expresa en acciones que producen el mayor bienestar posible al ser humano. No solamente es un sentimiento. No, pero es que yo amo, como algunos hombres en su matrimonio. Usted puede escuchar a una mujer llorar y dice, pastor, mi esposo no me ama, y cuando usted ve al hombre está de lo más tranquilo. Pastor, ¿cómo que no la amo? Claro que la amo. El problema es que si tú no expresas ese amor en hechos reales, tangibles,
por supuesto tu esposa no va a sentir el amor, porque tienes que comunicarlo de una manera que ella diga, mi esposo me ama. El amor son acciones que nosotros hacemos en virtud del bienestar mayor de la persona amada. Ese es el amor, no es un mero sentimiento. Es una actitud que nos lleva a favorecer a la persona que amamos. Y es así como la otra persona puede decir, sí, me ama, porque si me ama, hay muchas razones por las que puedo decir que me ama. Se sacrifica por mí en muchas maneras, puede decir la esposa de su marido. ¿Tu esposa podría decir eso de ti? Mi esposo se sacrifica por mí de muchas maneras. ¿Podría decir eso tu esposa de ti? El verdadero amor es eso, hermanos, acciones. Entonces, no tiene que ver solo con no hacerle daño. Pastor, yo a mi esposa la amo porque no la golpeo. Pero es que no tienes que golpearla. Tiene que ver con hacerle cosas que le favorecen. Y esto, amados hermanos, escuche, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. ¿Usted sabe por qué muchos matrimonios hoy se acaban? Por el egoísmo. No hay otra cosa. El egoísmo. Todo el tiempo estoy esperando de ti. Y estoy lleno de quejas porque, en mi opinión, yo creo que te estoy dando mucho y tú no me estás dando como yo quisiera. ¿Ves? El egoísmo. El amor no espera nada a cambio. El amor entiende el compromiso. Voy a darme a esta persona para hacer el mayor bien posible. Ay, Cristo es mi complemento. Y oro para que Cristo trate con esta persona, mi esposa o mi esposo, para que también crezca en Cristo y pueda también amarme. Pero no estar llenándonos de odio y de resentimiento en la vida matrimonial por esas cosas. Aprendamos a comunicar el amor en el matrimonio, dejando de ser egoístas, pensando en el otro. El matrimonio no está en estos versículos, hermano, pero se aplica perfectamente, porque si el Padre Celestial nos da tanto, siendo nosotros tan injustos, entonces, ¿cómo es que no podemos amar a nuestro cónyuge y pensamos más en sus errores? Si Dios se dejara llevar por nuestros errores y fuese como nosotros, no nos daría nada. Y en eso es que debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Las personas del mundo aman, sí, y sirven según sus propios intereses, porque el egoísmo reina en sus corazones. Usted ve en el mundo, la gente se hace favor, pero con el propósito de que, ya sabes, me debes una. Pero en la iglesia no tiene que ser así. En la iglesia, si tú necesitas un favor, te lo voy a hacer y no me debes nada. Y si yo mañana necesito un favor tuyo y te lo pido y no me lo haces, voy a orar por ti. Y si después de haberme dicho que no me vas a hacer un favor, a la semana siguiente te acercas y me pides un favor, te lo voy a hacer. No porque soy bobo, sino porque el verdadero amor da sin esperar nada a cambio. Y portándonos así, hacemos como dice Pablo en Romanos 12, aguas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Pero aguas de fuego allí no es que sí, fuego del cielo, pastor, que lo consuma. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tus acciones lo podrían mover al arrepentimiento. Con la acción del Espíritu Santo, por supuesto. Lo haría reflexionar. Tan mal que yo me porto con este hombre y este hombre siempre me hace favores. A eso se refiere a aguas de fuego. No juicio del fuego. No. Pero el creyente que ama, como ha sido amado por el Padre, y el Espíritu de Dios está en él, produce ese fruto de verdadero amor. Mire Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es verdad únicamente para el creyente. Ha sido derramado. La palabra griega para la frase ha sido derramado se puede traducir como diluvio. Esto es un diluvio de amor que Dios ha derramado en el corazón de los creyentes. Ese es el amor que usamos en el matrimonio, ese es el amor que usamos en las relaciones, en la vida de la iglesia,
Y es el mismo amor que usamos con la gente del mundo y por eso les predicamos el Evangelio, porque deseamos que ellos accedan a las mismas bendiciones en las que ya nosotros estamos en Cristo. El verdadero amor por el mundo lo tiene la iglesia. Amamos realmente al mundo porque les predicamos la verdad. El mundo hoy habla de amor hacia los homosexuales. Y entonces ese amor del mundo hacia los homosexuales es aceptar la vida homosexual que ellos tienen. Pero eso no es amor, eso es hipocresía. El verdadero amor ve que están engañados, que van por un camino del error y que serán destruidos eternamente en el infierno. El verdadero amor entonces, ¿qué hará? Se acercará al que es homosexual y lo confrontará con amor en su pecado y lo llamará al arrepentimiento. Eso hace el verdadero amor. El verdadero amor no se queda callado ante el pecado de otra persona. Le preocupa que esa persona se está hundiendo cada vez más en las tinieblas y en la oscuridad. El verdadero amor trata de traer a las personas a la luz. Así que evaluemos siempre el amor que decimos que tenemos. De regreso al versículo 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, Mateo 7:12, así también hagan ustedes con ellos, y mire la expresión final, porque esta es la ley y los profetas, es decir, quien tiene un corazón regenerado y en consecuencia hace bien al prójimo, ha cumplido la ley. Quien tiene un corazón regenerado y como fruto de esa realidad hace bien al prójimo, esa persona ha cumplido la ley. Esta es la justicia que los escribas y fariseos no tenían. Porque es una justicia interna del corazón que se reproduce en acciones externas que son auténticas, por el corazón realmente ha sido transformado y procura la gloria del Señor. No está llamando la atención de las personas sobre sí mismos. Me voy a portar de esta manera con el hermano y con la hermana para que otros vean qué bondadoso, qué generoso soy yo. No, es la persona que desea hacerlo porque ama al hermano y a la hermana y por eso se va a comportar bien y porque quiere honrar a Dios, punto. No quiere reconocimientos. La vida cristiana entonces no solamente es vertical, no solamente es amar a Dios, tener comunión con Dios, también es horizontal, es tener comunión con nuestros hermanos sobre el fundamento de ese mismo amor. Y es porque amamos a Dios que en consecuencia nosotros nos amamos unos a otros. Observe la verdad que se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tengo que decir que el suero que me dieron antes de subir aquí me ayudó bastante. Primera de Juan 3, 16. Gracias por el suero. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta verdad es impresionante. Pastor, dice, ¿literal? Sí, literal. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido que poner la vida por su hermano en los últimos días? Ninguno, ¿verdad? Pero si te toca, tu amor debe ser de tal magnitud por el prójimo que si te toca dar la vida por él, debes darla. Esto significa que debes hacer favores a tus hermanos. Amada iglesia, la verdadera espiritualidad se demuestra en el trato justo y amoroso que damos a los demás. Esa bondad que el Padre nos ha manifestado y que nosotros manifestamos con otras personas. Si Dios ha sido tan misericordioso conmigo, si Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo no voy a perdonar yo las ofensas de mis hermanos? Y más aún, ¿cómo no voy a perdonar yo las ofensas de mi cónyuge? Si Dios a mí me ha perdonado lo imperdonable. Y todo sobre la base de los méritos de Cristo en la cruz. Y es que no lo merezco. Por eso digo imperdonable, porque no merezco que Dios me perdone. Tú no mereces el perdón de Dios. Pero Cristo vino y tomó tu vida y la vivió por ti, porque eso hizo. Y luego tomó tu lugar en la cruz y murió por ti. Entonces, en primer lugar, Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta por ti.
y luego pagó por tus transgresiones en la cruz del Calvario. ¿Merecías eso? No, no hiciste nada para que Dios te perdonara. ¿Y qué hizo Dios por ti? Todo, completamente todo. Dio su vida por ti en la cruz y vivió por ti, de manera que cuando Dios te ve, Dios ve toda la obediencia perfecta de Cristo durante toda su vida en ti, como si tú hubieses vivido como Cristo. ¿Merecías eso? No. Y un día vas a estar en el cielo, y si algún día alguien te pregunta, ¿por qué estás aquí en el cielo? La única respuesta correcta es, por los méritos de mi amado Salvador y Señor Jesucristo. Así que si yo he recibido tanto, después de haber pecado tanto, ¿cómo es posible que no pueda yo mostrar la misma bondad y la misma misericordia hacia las personas que están a mi alrededor? Más aún, mi círculo cercano, mi familia, quienes están en el hogar conmigo, mi esposa y mis hijos. No se trata, hermanos, de ser un padre o esposo alcahuete que ve el error de la esposa y el error de los hijos y no hace nada. Porque hay que tener misericordia. No, ese no es lo que enseña la Biblia. Debemos corregir, exhortar, disciplinar para apartar a las personas de sus pecados. Eso es parte de la misericordia que mostramos. ¿Lo ven? Entonces, juzguemos, pero vamos a hacerlo de manera piadosa. Vamos a hacerlo de manera espiritual. Vamos a hacerlo así como Dios nos ha tratado a nosotros. Así vamos a tratar a otras personas. La regla de oro es el fruto de un corazón transformado por la gracia de Dios. El cristiano que ora y confía en Dios debe vivir en amor todo el tiempo hacia el prójimo. Todo el tiempo. Esta es la verdad que nuestro Señor nos muestra en este pasaje. Entonces recapitulamos. Jesús nos enseña 3 verdades que nosotros no podemos ignorar. Número 1, la oración se fundamenta en la bondad del Padre Celestial. Número 2, la bondad del Padre Celestial es la norma de vida cristiana. Y número 3, la norma de vida cristiana es hacer a otros el bien que deseamos para nosotros. 3 cositas que debemos practicar. Número 1, ora. Pide continuamente, busca continuamente, llama continuamente, porque Dios manda que lo hagas. Número 2, confía, porque la base de la oración es la bondad del Padre Celestial. Así que cuando ores, confía. Y número 3, ama, porque así es como se resume la ley y los profetas. En el amor que manifestamos a las personas que están a nuestro alrededor, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Amén. Póngase de pie y demos gracias a Dios por su palabra.